Bueno, vamos al análisis frente a frente. Me acompaña el exgobernador Alejandro García Padilla y el senador y expresidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con el tema de la supuesta renuncia de Natalie Yaresco. Por un lado, la Junta dice, y se señala en el comunicado, que dejó la Junta de Supervisión Fiscal en un momento de recuperación y estabilidad y que está orgullosa. Sin embargo, hay otros sectores que señala que nos ha dejado tremendo revolú porque en este momento tenemos una crisis por determinaciones en parte de la Junta, con maestros, con bomberos, con policías, con oficiales de corrección, con paramédicos. Todavía nunca se redactó el plan de desarrollo económico y si hacemos la lista no termina, pero quiero el análisis de ustedes. Bueno, de entrada fue una figura muy polarizante, venía de tener experiencias similares en otras partes del mundo, pero fue muy polarizante en Puerto Rico por las decisiones que la Junta en su propia naturaleza tenía que tomar, pero también por decisiones que la Junta tomó de manera arbitraria y de imposiciones que trató de hacer, en las que consecuentemente tuvo que retractarse. Por ejemplo, recordemos cuando la ley 80, recordemos cuando algunos elementos de la reforma laboral, recordemos el tema del bono de Navidad, donde parecía la Junta un poco empecinada, un poco obtusa a la hora de proponer esas ideas. Decían que eran necesarias, decían que sin ellas no se podía hacer la reestructuración de la deuda y terminaban después concediendo que no era verdad. En ese sentido, pues se les recordará por esos elementos polarizantes y sin duda alguna causó mucha controversia el salario que cobraba, al mismo tiempo que vemos en la calle a los maestros, a los policías, a los bomberos reclamando un salario justo que es decimalmente lo que ella ganaba como directora ejecutiva de la Junta. El hecho de que haya renunciado la señora Yaresco, pues no creo que vaya a provocar que pongan las banderas a media asta en Puerto Rico o que a alguien le dé pena. Desde que llegó en el 2017 pretendía eliminar el bono de Navidad, llegó a sugerir ella y otros miembros de la Junta que algunos puertorriqueños podían vivir con $1000, aunque ellos no. Trató de quitarle derechos a los trabajadores del sector privado cuando nos opusimos en el Senado en contra de la elaboración de la ley 80, ella junto a Ricardo Rosselló. Trató de recortar las pensiones y con el plan de ajuste insistió en ese tema de recorte de las pensiones, amenazó en varias ocasiones con levantarse de la mesa para que los acreedores llegaran y acapararan todo. Llegó al extremo de pretender decir cuánto gana un maestro, un policía, un bombero. Ciertamente se va, nunca debió venir a Puerto Rico, ni ella ni la Junta, pero se llevó unos cuantos millones de dólares, se ganaba $600,000. Así que, en resumen, tuvieron que enmendar su plan fiscal en 6 ocasiones porque se equivocaron reiteradamente en los cálculos y en los números. Todos los estimados recaudos que hicieron del presupuesto del gobierno de Puerto Rico estaban por debajo de lo que finalmente terminó recaudando el pueblo de Puerto Rico, porque ellos querían estimar menos para entonces seguir castigando al pueblo de Puerto Rico. Y sencillamente aquello de regresar a los mercados y de hacer todas las cosas que correspondía hacer para que Puerto Rico tuviera, no creo que lograron su objetivo. No sé si renunció o su salida obedece a otras cosas. Si su salida obedece a otras circunstancias, pues entonces habría que ver si le están pagando la jugosa mesada que su contrato establecía para ella y que ella no quería para los trabajadores del sector privado. Así que, de nuevo, sin nada personal, se fue, es un problema menos que tiene Puerto Rico. Bueno, y hablando de los problemas que tiene Puerto Rico, ¿cómo se va a preparar Puerto Rico para la salida de unos 2.800 maestros que están intentando comprar su retiro? O sea, personas que le queda poco tiempo, que se ha permitido por la Junta de Supervisión Fiscal y Retiro que puedan comprar el tiempo que le queda para retirarse, jubilarse, antes de que entre en vigor el plan de ajuste a la deuda. Es algo que estamos viendo hace tiempo en varios sectores del país, en el servicio público en particular, jueces que se retiraban del Tribunal de Apelaciones, jueces que se retiraban del Tribunal Superior, lo vemos en los maestros, lo hemos visto en varias agencias que se retiran ganando menos o comprando los años que faltan para retirarse antes del plan de ajuste. Doña Aida Díaz hace poco dijo, debimos haber aceptado la oferta que se nos hizo en el 2015, 2016, yo no me acuerdo exactamente, porque era mejor que lo que terminó siendo en el plan de ajuste y en los planes fiscales aprobados, ¿verdad? Me parece a mí que corresponde ahora, Ivonne, Tomás, el país, movernos a las soluciones, ¿verdad? Es necesario nutrir
esos fondos de pensiones para que tengan un retiro mejor. Es necesario nutrir las arcas del Estado para que tengan un salario mejor. De esa manera es que se puede enfrentar ese problema. ¿Cómo? Me parece a mí que hay ideas, por ejemplo, todos los estimados indican que mínimamente el proyecto de ley de Héctor Ferrer, hijo, sobre el uso adulto del cannabis daría 80 millones mínimo el primer año y iría aumentando. Eso da para aumentarle el salario a los maestros porque son fondos recurrentes. Y podemos buscar las distintas alternativas que se están viendo con la ley 20 y 22 para aumentar los recaudos que esas leyes dejan. Y así, ¿verdad? Con distintas ideas, ir conformando la cantidad de dinero que necesitamos para hacerle justicia salarial a estos distintos empleados públicos, maestros, policías, bomberos, etcétera. De nuevo, movernos de la protesta a la propuesta, buscar las soluciones y en realidad poner presión para que el gobierno pueda implantar esas soluciones que son necesarias para obtener esos fondos nuevos, no impuestos nuevos a los puertorriqueños, sino fondos nuevos sobre temas que hoy no tributan. Es muy probable, y con sobrada razón, que algún padre, alguna madre, algún abuelo se incomode porque el maestro no está en el salón de clases y está protestando, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos maestros que por su situación laboral, sus ingresos y su pensión, han tenido que comprar tiempo a través de las vacaciones que han acumulado para irse anticipadamente, o que han abandonado el sistema para buscar otras oportunidades. Así que, de nuevo, aquellos que de alguna manera resienten, y es razonable que así sea, que los maestros estén protestando, bueno, desde mi punto de vista es una protesta pacífica y es una protesta válida. Creo que el pueblo de Puerto Rico debe ser solidario con ese reclamo que están haciendo los maestros. La propuesta del Partido Popular de vender marihuana para resolver el problema de los maestros, pues me parece una locura total. El gobierno de Puerto Rico sencillamente tiene la capacidad y tiene los recursos. Hace unos meses el secretario de Hacienda adelantó que hay 17 billones. De aquellos 11 que se iban a usar 7 para amortizar la deuda y 4 para crear 3 fondos que iban al gobierno a administrar de diferentes maneras. Pues él dijo que habían 17, probablemente al día de hoy hay mucho más. Y con ese dinero pudo hacerse justicia o ser más justos con los policías, con los bomberos, por supuesto con los maestros. Quizás no llegar al 100% de lo que estaban pidiendo. Soy de la opinión de que el 100% que están pidiendo los maestros de sueldo, elevarlo al sueldo básico, tampoco es suficiente, ¿verdad? Con los costos que hay en la vida al día de hoy. Pero el dinero, hay la capacidad para darle más de lo que se le dio, que fue muy poco en relación con lo que merecen y con lo que tienen derecho. Y de nuevo, hay que ser solidarios con el reclamo de los bomberos. Los bomberos salen a arriesgar la vida para proteger la vida de otros y la propiedad de otros. Los maestros son parte esencial de nuestro sistema de enseñanza, igual los policías y otros agentes del orden público, ¿verdad? Que están todos en el Departamento de Seguridad. Si decimos que salud, seguridad y educación son una prioridad, si decimos eso, pues hay que atender a los trabajadores y trabajadoras de esas 3 ramas de la mejor forma, con un buen sueldo, un buen retiro y unas condiciones de su ambiente, de su entorno laboral adecuadas. Decir que lo son sin identificar los fondos. De la misma manera que el gobierno, a pesar de que la Junta dijo que no pagaran el bono, se paga el bono. De la misma manera en que el gobierno se impuso cuando la Junta y Natalia Yaresco quería que recortaran pensiones y en el plan de ajuste no se permitieron. De esa misma manera hay que buscar el dinero para los bomberos, para los maestros y para los policías, ejerciendo el mismo liderato, exactamente el mismo. Bueno, el país sin duda va a estar muy pendiente. Muchas gracias por el análisis y continuamos mañana.